El gobierno de Honduras y la Comisión Permanente de Contingencias COPECO emitieron una alerta tardía ante la llegada de la depresión tropical ETA, ya que esa misma semana se había contemplado que la población asistiera de forma masiva a disfrutar del turismo nacional en el llamado feriado morazánico. En plena crisis por COVID-19, el gobierno movilizaba recursos humanos y logísticos para, según ellos, reactivar la economía a través del turismo. No obstante, la respuesta para atender la emergencia por la llegada de los huracanes ETA e IOTA no ha sido la misma, provocando mayores pérdidas humanas y materiales y dejando sin protección a la población afectada. Debemos de preguntarnos entonces cuál es la responsabilidad de Max González como ministro de COPECO. Y lo primero que hay que recordar es lo que dice el artículo 8 de la Ley de Contingencia Nacional, que plantea la obligación de que él organice y coordine todas las acciones y todos los trabajos de los organismos privados y públicos. ¿Para qué? Para prevenir, para planear, para salvar y rehabilitar las zonas afectadas por una emergencia. En segundo lugar, hay que recordar la resolución 46/182 de la Asamblea General de la ONU, que establece que el Estado afectado, en este caso Honduras, tiene la responsabilidad primordial y principal de asegurar la ayuda a las víctimas de los desastres y ocuparse de ellas, en este caso a través de COPECO, como lo dice la ley. Tercero, con el huracán ETA, COPECO ni siquiera declaró un estado de alerta oportunamente, y eso provocó pérdidas humanas y materiales que pudieron haberse minimizado o evitado. Y con el huracán IOTA solamente se limitó a pedir a la población que evacuara las zonas de riesgo donde viven, pero sin ofrecerles medios, lugares y condiciones dignas para poder realizarlo. Y en cuarto lugar, el Estado ha dejado prácticamente a su suerte a la mayoría de personas afectadas por los huracanes sin garantizar la asistencia humanitaria, lo cual, de acuerdo con la resolución 1497 del Instituto de Derecho Internacional, esto constituye una amenaza para la vida humana y un atentado contra la dignidad humana y, por tanto, una violación grave de los derechos fundamentales. En conclusión, Max González, como ministro de COPECO, es responsable en términos civiles y penales por las muertes y daños a la propiedad como resultado de sus omisiones y acciones tardías. Y ahora bien, ¿cuáles son los argumentos jurídicos que tiene el Ministerio Público para actuar penalmente contra él? Bueno, primero, Max González tenía o tiene como ministro de COPECO una posición de garante de la vida, de la integridad y la propiedad de las personas ante la amenaza de estos huracanes. Y en consecuencia, su obligación es actuar de manera oportuna para evitar que se lesionen esos bienes jurídicos importantes. Segundo, al no hacerlo, su omisión puede ser equiparada a la acción que produce muerte y daños a la propiedad. Por tanto, a Max González se le puede atribuir el resultado trágico provocado por los huracanes debido a su conducta omisiva y a su acción tardía como ministro de COPECO. Tercero, creo que el Ministerio Público tiene que recordar lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso contra Rusia, en donde determinó que el Estado había violado el derecho a la vida de las personas que habían muerto a consecuencia de un deslizamiento de tierras, porque las autoridades, pese a conocer los riesgos inminentes en esa zona, no tomaron las medidas necesarias para evitarlas. Exactamente lo mismo ha pasado en Honduras con COPECO. Cuarto, también el Ministerio Público tiene que recordar que recientemente el Ministerio Público de Guatemala ha dado un ejemplo contundente al presentar requerimientos fiscales contra 11 exfuncionarios del Consejo Nacional de Respuesta a Desastres, que es la homóloga a COPECO. ¿Y por qué lo hizo? Por no hacer su trabajo de protección, prevención y rescate y evitar la muerte de 198 personas como consecuencia de la erupción del volcán de fuego en el año 2018. Por tanto, ahí están esos elementos. Y la pregunta que debemos de hacernos es la pregunta clave es si el Ministerio Público del Fiscal 5 Estrellas va a tener la valentía y la independencia para actuar ante estas graves omisiones y estas graves acciones tardías que han provocado, obviamente, un resultado trágico para millones de hondureños y hondureñas.